El sector de Virgo. Para este sector, con un Marte en Virgo, pues voy a hacer un análisis un poco diferente que para el resto de los sectores, para el resto de la energía de Marte. Marte en sí pasa por todos los signos. Cada año toca Piscis, toca Virgo, toca Leo, toca Acuario, pero para mí lo importante en este caso es irme a coger el corregente de Escorpio, porque Marte rige Escorpio. Y lo que Escorpio, el corregente, marca, que es Plutón, es, digamos, como una hoja de ruta por donde se va a encaminar esa energía dentro del signo que Plutón ocupe. Luego a Marte la va a accionar. Y bueno, me ha parecido pues interesante marcharme al ingreso de Plutón en Virgo. Con esto me voy a 1957, al 20 de agosto, concretamente. ¿Por qué? Porque ahí no solo Plutón entró en Virgo, sino que Marte ya llevaba ahí unos años accionando. Marte también se encontraba en el signo de Virgo. Y el regente de Virgo, que es Mercurio, pues ese día estaba también en Virgo, pero hacía una cuadratura con la parte emocional, con la Luna. No tenía el por qué ser una mala cuadratura, o sea, una dificultad insalvable. Si las comunicaciones a nivel emocional se hubieran regido por Virgo, por ese cuidado, porque el sector donde tenemos a Virgo en nuestra carta, que lo tenemos todos, es un sector que nos marca mucha autoexigencia en las cosas que realicemos. Virgo tiene fama de ser perfeccionista. Una luna en Virgo, en este caso que estaba en el signo de Sagitario, cuadrándose con Mercurio en Virgo, para equilibrar esa cuadratura, la luna tendría que coger parte de ese cuidado mental con la parte emocional lunar y Mercurio tendría que tener una comunicación pues más nutritiva. Esto era lo que marcaba esa energía. Los que bueno, aparte de eso también voy a mirar unas notas. Importantísimo, porque además es algo que sobre todo en el sector de Virgo que tengas en tu carta la energía de Marte de este año 2026 la va a activar bastante. Esta era una cuadratura que tenía en su inicio, en 1957, Marte con Saturno. Saturno estaba en Sagitario. Bueno, y aparte, Plutón, o sea, Urano, te estoy hablando de estos transpersonales para encauzar tu energía este año, porque tanto Urano como Plutón, como Saturno, como Neptuno, te van a interferir en ese sector, en esa energía, en este año, ¿vale? Urano estaba en Leo. Y Urano estaba haciendo cuadratura a lo que era el nodo norte de entonces, que estaba en Escorpio. Así es como entró la energía en Virgo
con este Plutón. Así es como entraron estos planes. Los que nacimos entre 1957 y 1973-74, esta energía sabemos que la tuvimos muy activa, sobre todo en España, con muchos cambios políticos, con crisis, con mucha transformación y con todo lo que deriva de todo eso, ¿no? También en la Unión Europea hubo cambios. Creo que fue en el 73, por aquí no lo tengo anotado, pero es cuando hubo una crisis con el petróleo. Bueno, los que tenemos ahora, pues eso, entre 69, 60 años aproximadamente, pues nos tocó esta energía de lleno. ¿Qué pasa? Que con esa energía de Marte en el signo de Virgo, cada vez que ha tocado Marte, cada año, un aspecto en ese sector de nuestra carta, esas cosas que se iniciaron desde 1957, también la cuadratura de Luna con Mercurio, marca mentiras, muchas mentiras, mentir sobre la parte emocional. Y en el ascendente, en aquella ocasión, cuando entró Plutón, lo teníamos en Escorpio. Y Mercurio estaba en la casa 11, una casa de futuro. ¿Por qué te estoy hablando también de esta energía que es importante para que tú puedas canalizar en este año 2026 ese sector, esa energía de Marte? Que la tienes todos los años, pero no todos los años influyen los cambios de los transpersonales y de la estructura que marca Saturno. Te estoy hablando porque los grados que ocupaba la Luna con esa cuadratura con Mercurio cuando Plutón ingresó en el 57, el 20 de agosto, ahora esa Luna, esa parte emocional, está cuadrándose con Neptuno, que también interviene y que a fecha de hoy está tocando esos mismos grados en retroceso. O sea, se están revisando muchas cosas de entonces. Muchas cosas que se ocultaron, muchas cosas que se sacaron por verdad, anulando los sentimientos, anulando el cuidar de las personas, el cuidado de uno mismo. Faltó reflexión. Bueno, pues esto es cuando entró Plutón en el 57. ¿Cuándo tiene su salida? Sale la primera vez, luego vuelve a retroceder en el 72, ¿vale? El 23 de julio del 72. Y ahí en su salida, Plutón, que lo que intenta cada vez que entra en un signo es transformar, quitar lo que no vale. El signo de Virgo no es para nada ostentoso, para nada. Virgo se siente bien cuando hace un trabajo bien hecho. No necesita que le toquen las palmas. Su satisfacción la tiene porque antes de Virgo tenemos a Leo, el orgullo de haber hecho brillar a otras personas. Pero cuando este Plutón salió, resulta que ese trabajo que pedía Virgo no lo hizo. ¿Por qué? Porque prevaleció el orgullo. Ahí, como siempre te digo, hay que buscar al que manda en un signo, al jefe. Y entonces ahí Mercurio estaba en conjunción con Marte en el signo de Leo y se estaba cuadrando a Lilith en Escorpio.
Lilith le llaman la luna negra, pero es porque la parte emocional, yo lo simplifico mucho, hay muchísimas personas que son expertas en Lilith y hacen una exposición maravillosa. Para mí Lilith es esa parte lunar que no conseguimos expresar y que cuando ya estamos hartos, pues ya la expresamos y dices, mira, que salga el sol por donde quiera salir. Bueno, pues ahí, en esa salida que tuvo Plutón, al estar Marte con Mercurio en un signo solar cuadrándose con el nodo, con Lilith, pues esa cuadratura inicial del 57 que tenía Marte no se restauró. No fueron unos cambios positivos. No fueron unos cambios para que hubiera un autocuidado, para que hubiera una autorresponsabilidad emocional. De hecho, creo que por el 72 es cuando empezó el tema también de la democracia y tal, aquí en España, ¿no? Cuando empezaron a hacer más replanteamientos. Pero bueno, también en la salida que tuvo Plutón, ahí estaba la Luna en Piscis, en los mismos grados que tenemos ahora a Saturno y a Neptuno. ¿Cuadrándose con qué? Con la sociedad, con las políticas, porque se cuadraba con Júpiter, que estaba a 29 grados ya saliendo de Sagitario. Estas son las cosas que en el sector donde tengamos Mercurio en este 2026 nos van a estar saltando, salpicando o abriéndonos los ojos, sin más. Pero es cierto que ahora en este 2026 vamos a tener que afrontar, que confrontar esa salida de Plutón tranquilamente. Ahora, antes de irme a la energía personal, me he ido a 1957, a 1972. Bueno, pues ahora avanzo, como buena acuariana que soy, pues avanzo en el tiempo. Y ahora me voy a ir en concreto a los niños, porque ahora son niños, que nacieron entre el año 2010, 2012, 13. Esta energía que venía de atrás, al mismo tiempo Virgo, está muy relacionado con los sectores farmacéuticos y con la medicina, ¿vale? Por si no lo sabes, yo te lo cuento. ¿Qué pasa? Que ahora los que tenemos que accionar para estos niños adolescentes que nacieron en 2010, pues imagínate, ahora tienen 15, 16 años. 2013, pues estás entrando ahí en plena adolescencia. O sea que si tienes hijos o eres profesor o de alguna manera conoces a niños que entren dentro de esa edad, en el sector donde tengas a Marte en Virgo, te va a tocar accionar para poner voz en los cuidados de estos niños, de estas personas, porque ahora está todo distorsionado. Dado que Plutón no consiguió hacer el cambio en su momento, que la transformación no fue para nada positiva, que se inculcó el brillo, el egocentrismo, en este caso de Leo, al estar cuadrándose con el nodo norte en Escorpio, eso ahora estos niños lo están pagando. Lo están pagando, independientemente de la edad que tengas. Tú puedes hacer algo a favor de ellos. ¿Cómo? Teniendo un autoconocimiento, saliéndote un poco de la caja.
de esa caja tonta que nos metieron también. Hay que salirse, porque si queremos tener una generación con mayor conciencia, cosa que a mí me encantaría, porque no hay nada mejor que cuando tú pierdes tu fuerza, tengas una persona que tenga una ética, tenga una moral para que esté contigo. No para que te esté cuidando, no, pero para que pueda tomar determinadas acciones, determinadas responsabilidades. Porque todos formamos una sociedad. Pero ahora tenemos que darle privacidad a nuestra energía, a nuestra identidad. ¿Vale? ¿Cómo? Haciendo un discernimiento, creciendo mediante autoanálisis y análisis, pero creciendo con humildad, porque ahora Plutón está en Acuario. Creciendo con humildad, tratando de mejorarnos cada uno en la medida de lo posible, porque ya te digo que Marte en Virgo, todos, muchísimas personas, cada año, todos los que han nacido con el Sol, con Marte en Virgo, renuevan esa energía. Entonces, aunque no tengas a Marte en Virgo natal, pues de muy pequeñito, hayas nacido en el año que hayas nacido, con meses, ese Marte ha generado esa impronta en ti, en tu conciencia. Pues ahora se trata de que discrimines, ¿vale? Porque esa espiritualidad con valentía y autoexpresión que marca el signo de Leo, ya te digo que la hoja de ruta de ese Plutón cuando entró en Virgo estaba cuadrándose con esa transformación. Para nada se implantaron a nivel social, con la cuadratura que había, no solo de eso, sino de Júpiter con Saturno, de la Luna con Mercurio, de todo el guiriguiri que había, no se implantaron debidamente conductas para que a nivel interno pudiéramos integrar una ética, una moral, que se desviara un poco del ego, del orgullo, de ese egocentrismo que fue marcado desde esa época. Estaban los que sobresalían y los que aguantaban. Porque después de muchas trifulcas, al final las bocas se fueron callando para que la gente se conformara. Y comenzó cierto conformismo. Bueno, pues me voy a los niños que nacieron desde el 12 de noviembre a julio del año 2011-2012. Aquí, como te digo que tiene mucho que ver la energía de Mercurio con los temas farmacéuticos, con los laboratorios, que ahora son los reyes del mambo, por cierto, bueno, ahora, desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años, pero bueno, dejemos ese tema ahí. Estos niños vinieron con unos diagnósticos, porque interesaban, donde estaban nerviosos, la hiperactividad, como dicen. Pero esa hiperactividad, que fíjate tú, venía generada del programa que te estoy hablando, de esa cuadratura emocional de la Luna en Géminis con Mercurio en Virgo.
de esa falta de moderación a nivel emocional. Y también, bajo mi punto de vista, hubo muchos errores en los diagnósticos que se aplicaron a los nacidos en ese año. Antes de nacer y después de nacer. Luego también, por otro lado, he cogido esta fecha. Voy a mirar un poco así las notas. Sí. He cogido estas fechas porque ahí Júpiter, de 2011 a 2012, cuando estaba en Virgo, Marte, bueno, pues hacía un trígono con Marte. Júpiter estaba a 3 grados de Tauro, estaba retrocediendo. Júpiter también tiene que ver con la medicina, con las políticas sociales, con los estudios. Pues hacía un trígono con Marte. Ahora, Plutón, que en este año va a tener un sextil para los del signo de Virgo, los sextiles y los trígonos marcan la facilidad para que esa energía entre. No son ni buenos ni malos, porque va a depender de qué aspectos, de qué planetas, de cómo tengas tú tus configuraciones natales. Pero en sí es una facilidad para entrar. Estos niños, como te digo, ese Júpiter que hacía un trígono en ese año, a partir del año 2012, con Marte, bueno, pues ahora está en cuadratura con Plutón. Está en cuadratura con Plutón. La Tierra con el aire. De esto hablaré más adelante, que hoy ya se me está haciendo bastante largo sin querer este vídeo. Pensaba hacerlo cortito, pero no puede ser. Los niños de ese año también tenían una oposición con Quirón en Piscis. Sabemos que el signo de Piscis ha estado muy ocupado durante muchos años por Neptuno y que ahora, antes de salir a Aries, antes de tener un nuevo comienzo, están ahí retrocediendo. El retroceso a nivel político, social, proyectos, lo hacen ellos. De hecho, a poco que te des cuenta, estás viendo la cantidad de cambios que estamos teniendo en los últimos años. Pero a nivel personal también tenemos que pensar desde ese sector de Piscis que está opuesto a Virgo y la energía la movemos en ejes. Ejes quiere decir un signo que está opuesto al otro. Para que cualquier energía, aun sin tener ningún planeta en ellas, para que tú puedas integrar ese eje que todos tenemos, tienes que coger un poco de la parte de Piscis, conocer un poquito el arquetipo y un poco de la parte de Virgo. No puedes ser solamente analítico ni tampoco puedes ser un soñador, porque te vas al trasto. Hay que integrar. Hay muchas cosas, aparte del eje. Mirar dónde tienes cada planeta, qué aspectos haces, cómo han evolucionado, en qué signo, Hay mucho para mirar. Para eso yo te aconsejo que solicites una consulta si tienes dudas. Conmigo o con cualquier otro profesional que te merezca confianza. Porque ante todo, en una consulta astrológica, yo he dejado muchas veces este campo porque se ha sembrado tanto el futuro que nos hemos olvidado del presente y de buscar el origen. ¿De dónde viene el presente? Y el futuro ya ha pasado porque lo estamos construyendo desde el presente.
Entonces, en una consulta astrológica, tú puedes preguntar un problema que tengas con un hijo, con una madre, con un hermano, con un padre, con un trabajo, con un jefe, contigo mismo. Y se pueden hacer, porque la astrología tiene muchísimas herramientas, muchos tipos de cartas. Se pueden hacer tránsitos, se pueden hacer revoluciones, se te pueden hacer progresiones. Por ejemplo, a mí me encanta la comparativa entre cartas, que es cuando cogemos unos puntos medios entre la carta de una persona, puede ser también con un trabajo, puede ser también con una casa, con un proyecto, y la comparamos con la tuya. Entonces ahí nos da como una entidad diferente, una tercera entidad, que es la que se forma, que igual no tiene nada que ver con tu energía, pero que en esa situación, con esa persona o con ese trabajo, pues se va a desarrollar la energía así. Entonces, esa es una de las consultas que a mí me apasiona, porque es muy clarificadora. Porque sabiendo dónde están las dificultades, o como ahora llamamos dentro del coach, ¿vale? Me pongo yo aquí en plan moderno también, las fortalezas y las debilidades. Bueno, pues conociendo eso, aparte se pueden conocer los tiempos en las que estas dificultades o fortalezas se pueden dar. Y eso no es adivinación, eso es una técnica bastante exacta. Luego está la otra técnica. Ya sé que me estoy saliendo de cómo te va a ir en el año 2026, pero es que tu sector Virgo es analítico y no puedes perder esa parte. Entonces, ¿para qué sirve la otra carta? Que es también muy interesante, la sinastría. Bueno, nosotros para conocernos y reconocer nuestra energía, cuando no hemos tenido una orientación desde la infancia o hemos estado orientados por personas que trabajen con la energía natural, bueno, pues nos confrontamos con muchas personas, con muchas situaciones en las que a veces esas personas lo que vienen es no a mostrarnos, vienen a activarnos determinada energía que tenemos nosotros en nuestro mandala, porque alguna vez te habrá pasado de decir, hostias, yo no soy así, pero con esta persona es que me siento feliz, o con esta persona es que la miro y es que me pone súper nervioso o súper nerviosa. Bueno, pues esa persona en una sinastría vas a saber qué punto de tu carta te activa. ¿Para qué? Porque siempre hay una química dentro de la física. Siempre. Y seguramente que te está activando algún punto energético dentro de ti que tú tienes que modificar. Que tú tienes que modificar. Esto, pues, también a la hora de hacer una asociación. Y ahora ya voy a dejar el tema de las consultas y me voy a centrar en esta energía que se produjo en el signo de Virgo a partir del 2011, con estos errores en diagnósticos, con estos niños tan nerviosos que se generaron, porque ahí estas personas venían ya condicionadas, tenían una oposición con Quirón. Marte estaba en oposición con Quirón, en Piscis, que entonces entraba Quirón en Piscis. Ahora que van a salir el corregente, que es Neptuno de Piscis, sale ahora ya en enero, febrero, para ser más exactos.
del 2026, esto ya ha tenido que quedar ahí en la memoria de estas personas que se dejan llevar por los diagnósticos siempre del sistema, para que recapaciten si tuvieron un nieto, tuvieron un hijo, tuvieron un padre, una madre o ellos mismos, qué diagnósticos tuvieron por entonces, que ahora se han dado cuenta que no son ciertos, para abrir un poquito los ojos, para no caer en los mismos errores del pasado. Porque a estos niños ya venían con su fuerza restada. Y ahora, socialmente, el Júpiter que trajeron se cuadra este año y el próximo año con Quirón, con Plutón, perdón. Están expuestos a una manipulación en su educación, en su expresión social y colectiva impresionante. Impresionante. Esto va a durarles por lo menos 8 o 9 años. Entonces, si tienes hijos con esta edad, por favor, mira a ver cómo están dentro del sistema educativo. Para que no sigan ese plan de 1957, ¿vale? Para que dejen de ser ovejitas, porque por ellos mismos no tienen aún la capacidad ni la fuerza, además es que están inmersos dentro de esa manipulación para poder tomar cierto discernimiento, pero los mayores sí que deberemos tenerlos, ¿vale? Entonces ahora, me voy a los del 2000, los nacidos en el 2010, el 7 del 6, a partir del 2010, que es cuando comenzó este programa ya a implantarse, porque ahí Júpiter, también me he ido a esta fecha, porque ahí Júpiter estaba en conjunción con Urano, comenzando en Aries. Y en este 2026, tú, yo y todos vamos a tener a Saturno, que marca los límites, con Neptuno en Aries. Pero es importante que te mentalices. Para mí lo más preocupante en el sector Virgo es que a estas alturas y durante este año 2026-2027, si tienes un Marte en Virgo, seas un conformista y no te preocupes por ver realmente en qué está afectando el sistema a tus hijos, en su salud, en su educación. Porque los que venimos de atrás, mal que bien, hemos ido compensando, porque ya hemos tenido años. Algunos se han quedado estancados, algunos hemos dicho, bueno, pues yo estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, esto me parece. Pero estos niños ya vienen con esta manipulación. ¿Por qué? Porque los que comenzaron el nacimiento o su gestación en el 7 del 6 del 2010, Marte estaba también en Virgo y Mercurio estaba en Virgo. Vale. Ay. Pero en cuadratura, ¿a qué? A Quirón. Perdón, y Mercurio estaba en Tauro, donde está ahora retrocediendo Urano. En cuadratura con Neptuno, con Quirón y con Lilith, en Acuario y Piscis. Marte estaba en oposición con estas tres energías. Si Marte nos da la capacidad de investigar, de analizar en Virgo,
Pues estos niños tuvieron ahí una tensión entre el exceso de fantasías marcadas por Neptuno en Acuario. El exceso de sueños creados que dañan, porque donde está Quirón hace falta coger la responsabilidad de Saturno y para tener la libertad que queremos con Urano. Quirón está en el medio, entre la órbita de Saturno y Urano. Libertad sin responsabilidad no funciona. Entonces, esta tensión que están recibiendo estos niños, que ya te digo, ahora tendrán 15, 16 años aproximadamente, tendría que quedar lo suficientemente clara antes de febrero del 2026. Tú tienes que mirar en qué sector de tu carta tienes a Virgo. Pero si no sabes tu hora, pues simplemente te coges como referencia el Sol y te lo pones en el ascendente. Y a partir de ahí, pues vas a ver dónde tienes a Virgo en tu casa, en qué casa te cae, ¿vale? A nivel consciente. También hubo una intervención de Saturno en cuadratura con Plutón en estos nacimientos de 2010. Hubo una intervención también de otro transpersonal que estaba Urano, como te he dicho, con Júpiter. Por eso es muy importante. Son importantes estas fechas. En Aries, entrando también en cuadratura a Plutón. Una cuadratura que iba a ser aplicativa en unos años, ¿vale? Porque tanto Urano como Júpiter entraban en Marte. Entonces, básicamente ahora ya nos vamos a cómo van a estar tus energías en el sector Virgo. Si tienes un Marte natal en Virgo, te van a abarcar sobre todo la casa 8 y la casa 4. Sectores que van a estar ocupados tanto por el Sol como por Saturno, porque el Sol lo va a visitar sí o sí, ¿vale? Pero lo que más te va a afectar es que la energía de Saturno y de Neptuno hace un sextil. Sextil a Plutón y sextil a Urano. 3 transpersonales pasándose energéticamente. A estos niños especialmente, sobre todo los del 2011-2012, que ahora ese Plutón les está haciendo una cuadratura con el Marte, con su forma de expandirse, de expresarse, que es Júpiter, que lo tenían a 3 grados de Tauro, pues hay una oportunidad, pero esto no quiere decir que sea bueno. Júpiter en Tauro, en retroceso plutoniano, nos habla de una alimentación, por ejemplo. A ti te vendría muy bien, a estos niños les vendría muy bien ahora el tener una alimentación en productos de la tierra, autóctonos. No hace falta que te vayas cuando nacemos, en el sitio que nacemos. Tanto las plantas medicinales como la alimentación que se dan en las zonas van adecuadas a la constitución que tenemos. Que luego, como ahora tenemos la mezcla de todos sitios, pues sí, puedes conocer muchas plantas de otros países que puedan tener las mismas características, pero que dentro del sitio donde tú has nacido, donde tú vives, las tienes igualmente, ¿vale? Entonces no dejarte llevar con ese sextil que tienes ahí en tu sector de Virgo, de que esto, porque lo he encontrado por internet, Plutón en Acuario, que te están manipulando, te han dicho que esto es bueno, quédate tranquilo,
Tú cuando naciste, estos niños cuando nacieron, estos adolescentes de ahora, ya tenían los cuidados de la tierra con ellos. En el sitio donde nacieron. Tenían a Júpiter en trígono con Marte. Tierra con tierra. Júpiter retrocediendo. Ojo, cuando Júpiter retrocede, analiza y hace cambios también. Entonces no dejéis, yo sé que con esta edad no me estás escuchando, pero tienes que tener un hermano, un hijo, un vecino, un amigo, me da igual. Unos discípulos que estén entre esa franja de edad, que son muy manipulables ahora, sobre todo 2026, 2027. Luego, por otro lado, ese sextil que vas a tener con Urano, pues date cuenta que en el signo de Aries, Urano estaba en el 2010 con Júpiter y estaba haciendo una cuadratura a Plutón también. A ti tampoco te va a venir bien. Estos niños son los más manipulables ahora. Por favor, mira a ver dónde tiene tu hijo ese sector. Tu sobrino, tu madre, tu padre. Y aplica cuidados de la tierra. Aplica los cuidados de la tierra. Vamos a ver, espera que cojo. Bueno, pues sí, que me queda por aquí. Sí, unas técnicas. Porque durante este año, como vas a tener estos sextiles que van a entrar en ese campo energético, independientemente del año que hayas nacido, de estos transpersonales, bueno, pues en ese sector puede haber mucho estrés. Entonces, tendrás que coger, depende del sector donde te caiga, como te digo, técnicas de respiración profunda, ¿vale? Para reducir ese estrés, técnicas de meditación, yoga, escribir para organizar tus ideas y separar lo que es positivo de lo negativo, sin olvidarte de la expresión creativa, manual, pinta, baila. ¿Por qué? Porque este año Urano es el único que va a estar durante unos meses hasta que entre en Géminis, en Tauro. Entonces, la Tierra va a faltar en la energía a nivel general. Y tú, Virgo, necesitas en ese sector tierra, tocar tierra. Eso por un lado. Haz algo, ya te digo, un hobby que te apasione. Pero sé realista. Sé realista. Sin olvidarte de disfrutar, ¿vale? De jugar, de poder expresar tu afecto. Porque eso es lo que tenemos que sanar todos con un Marte en Virgo. El atrevernos a hacer una expresión realista en nuestros afectos. Con ese reparo que tiene Virgo, cuando consigas esa autoconciencia y con esa ética que tienes o que debes tener en ese sector, sobre todo con un Marte en Virgo, o también ha podido progresarte ya ese Marte a Virgo en tu carta natal, ¿vale? Pero hazlo con coraje. Hazlo con la valentía que se necesita, esa valentía que se anuló desde el año 1972, que se desdibujó. Ahora,
comienza a hacer ese trabajo de expresión para ti mismo y para mejorar tu entorno, ese entorno que tienes, ¿vale? Y bueno, sin más, Virgo, sector de Virgo, Marte en Virgo, decirte que trates de mantener un equilibrio saludable, practica momentos de descanso, no te autoexijas tanto, ¿vale? Porque sabes que cuando tú te conviertes en una persona muy exigente y autoexigente, pues tienes tendencia, en ese sector vamos a tener todos la tendencia a la somatización. ¿Y dónde se suele reflejar? Pues a poco que tengas separado Mercurio de ahí, pues en el sistema digestivo, en los intestinos, en la asimilación de las vitaminas, en la piel y sobre todo pues muy sensible el sistema nervioso, ¿vale? Con lo cual descansa y no te olvides de tener actividades que te den alegría. Hidrátate mucho, come comidas naturales, porque ten en cuenta una cosa, que todo lo que está puesto y que dura, que tiene una fecha de caducidad, toda esta alimentación que hemos incluido desde hace ya, vete tú a saber cuánto, desde la revolución industrial, que interesó tener ahí en plan masivo la comida almacenada, eso pues viene muy bien para los que venden y fabrican. Pero tu estómago, tu cerebro, tu organismo, sobre todo si tienes a Virgo en el sector, a Marte en el sector 6 o 12, apártate de todo lo que sea precocinado, enlatado, y empieza a ser más natural dentro de la alimentación. Eso es vital. También, por otro lado, ten cuidado porque puedes estar muy influenciado a todos estos anuncios que nos están poniendo, que ya estamos todos atiborrados con los suplementos. Me hace mucha gracia, porque las vitaminas, yo que vengo de esta época, de principios de Plutón en Virgo, antes eran recetadas aquí en España en la Seguridad Social y sin embargo, pues poco después de estos años empezaron a ir quitándolas y ya ahora sí tenemos un montón de empresas que nos ofrecen un montonazo de suplementos alimenticios. Primero te lo quito, porque ahora también por aquella época el glisofato, poca gente habla ahora de eso. Esto para que os deis cuenta en el sector de Virgo cómo nos manipulan. Cómo hay temporadas que todos los medios de comunicación, absolutamente todos, hablan sobre un tema. El tema del glisofato, que está demostrado desde esta fecha que te he dado y antes, conscientemente y reconocido ya incluso por la OMS, de la afectación al sistema nervioso que provoca ese glisofato de las narices y que se sigue utilizando. Entonces trata, insisto, de ser lo más natural posible en la alimentación. Y a partir de ahí, pues mucha fe
no te dejes influenciar, porque este año 2026 estás muy expuesto a esas influencias, tanto en la información alimenticia como en la información emocional, como en la información que dejes en redes. Tienes una exposición muy fuerte. Entonces utiliza ese Marte que tienes en Virgo para ser un poquito reservado. Sin más, un besazo y cuídate mucho. Se me ha alargado este vídeo muchísimo, pero si quieres escucharlo, con calma. Chaito, si te gusta, pues ya sabes, suscríbete al canal y comenta.